¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en La Carta Robada. Una disculpa por llegar un poco tarde, pero es que pues la mañana no alcanza para nada. Vamos a tener un programa muy especial. Es viernes. Los viernes nosotros, como usted lo sabe, no damos mera información, sino que tratamos de ir a lo que los periodistas llaman temas de fondo, es decir, un poquito más allá de la superficie de la mera información. Y en este caso vamos a tener la historia, la verdadera historia, oiga usted, de por qué Margarita Arellanes felpó políticamente, porque pues ya es un cadáver político en este momento, ni siquiera va a tener una plurinominal. Y mire, detrás de eso, aparte de la traicionera del grupo de San Nicolás, de Chefo y de toda esa mafia, aparte de todo eso, ella fue, ¿cómo le diré?, desprestigiada continuamente por el desastre que hay en la ciudad, y resulta que detrás del desastre vial que vive Monterrey, los famosísimos baches que todos padecemos y que cada vez que caemos en uno nos acordamos de Margarita, ¿verdad? Y recordamos a su progenitora siempre, eso es constante. Bueno, pues esos baches son causados por un atraco financiero al municipio, en donde, mire, déjeme decirle, las historias de corrupción de los políticos se quedan chiquitas frente a lo que está haciendo la banca, aprovechándose de las necesidades, de la insuficiencia de los recursos que todos los municipios tienen, igual que le hacen con los trabajadores, con los créditos de nómina, por ejemplo. Como no les alcanza o les llega tarde la quincena o tarda mucho la quincena, entonces ahí es donde los abrochan, válgame la expresión, y así es como le está sucediendo a los municipios, y son, ¿cómo le diré? Es un atraco de miles de millones de pesos, no los 3, 4, 10 millones que se roba tal o cual político, sino que es un verdadero saqueo. Tenemos la historia, un investigador comisionado por uno de los aspirantes a la alcaldía de Monterrey por el partido Morena, Roberto Benavides, hizo la investigación, ya tiene el dato o los datos que indican claramente cómo es que se saquea financieramente al municipio de Monterrey, y por lo tanto, ¿verdad?, si así ocurre en Monterrey, pues ocurre con la mayoría de los municipios en el país. Así que de eso vamos a hablarle después de este corte. Mitad de la historia ¿cómo le diré?, de la defunción política de Margarita Arellanes, pues es la de los baches, la historia que estuvieron manejando hábilmente, por supuesto, sus detractores en todos los medios de comunicación. Aquí está un bache de Monterrey, por si usted no lo ha visto, si usted vive en San Pedro y nunca cae en baches, bueno, pues acá en Monterrey de estos hay por todos lados, especialmente en Ruiz Cortines. A mí me toca recorrer Ruiz Cortines todas las mañanas y, oiga usted, es increíble lo que hay ahí de baches. Y mire, pues esto ha dado lugar a muchas cosas. Por ejemplo, cuando Aldo Fasci fue a tapar los baches con flores, ¿verdad? Usted lo recordará. Tapaba los baches y con eso pues le golpeaba políticamente a Margarita, y esto pues fue una campaña constante, y tanto fue que hasta había memes sobre los baches. Por ejemplo, dice: enchúlame este bache. Mire, es muy chistoso porque puede usted convertir
el bache en un jacuzzi, ¿verdad? O algo parecido, así. Entonces, pues eso es lo que circulaba. Obviamente que eso le hizo mucho daño políticamente a Margarita Arellanes, pero pues uno se tiene que preguntar por qué, ¿verdad? ¿Por qué dejaron caer tanto la ciudad? ¿Por qué, si Margarita estaba pensando en la gobernatura, por qué dejó que se acumulara el problema, que se acumulara y luego le cayeron las lluvias? Pues peor. ¿Por qué no hizo algo si en eso se le iba la gobernatura? Ese es lo que aquí vamos a tratar de responder. Y luego ya vino lo que fue, digamos, el tiro de gracia, ¿verdad? Lo del guarura que resultó secuestrador, este hombre que era escolta de Margarita, y pues resulta que lo agarraron con una banda de secuestradores que operaba aquí en Apodaca o en Escobedo, creo, y lo agarraron en Guadalajara, y a partir de ahí, pues ya políticamente, Margarita Arellanes estaba muy debilitada, se desplomó en las encuestas, y luego ya vino la traicionera de Chefo, ¿verdad? El grupo San Nicolás, que se fue con el otro bando en aquella ocasión en que dijeron, ya no vamos a apoyar a Margarita, nos vamos a ir con Felipe, ¿verdad? Y ahí se acabó Margarita, y hasta le van a hacer un corrido. Yo hice la mitad de un corrido, luego se lo presento, de cómo murió esta mujer, políticamente hablando, claro. Lo leímos en el canal 28, pero bueno, ahorita no es el punto. La cuestión es que condujo a la derrota de Margarita, esta escena triste para ella, donde está fingiendo ahí pues que celebra el triunfo de Felipe Cantú, lo que los priistas llaman comer camote, ¿verdad? Es decir, usted sabe que la derrotaron, usted sabe que fue sucio, usted sabe lo que le hicieron y tiene que ir ahí a pues reconocer su derrota, y eso pues obviamente que sí es grave. Bueno, pero gran parte de todo esto se debe al caos urbano, al caos vial, más bien vial y de infraestructura que tiene Monterrey en este momento. Toda esta área, 60 millones de metros cuadrados se tienen que repavimentar, 60 millones de metros cuadrados, y de los cuales pues solamente se ha hecho 1,5 millones. Le platicamos de eso después de este corte. Liviano nelle calici che la bellezza infiora, e là fuggeva l'ora s'inebria voluta, liviane i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Liviamo, amore, amore, fra i calici più caldi baci avrà. Godiamo,
derrota, la triste ocasión en que Margarita Arellanes, que era la favorita, pues, que iba a llegar como candidata del PAN a la gobernatura, pues tuvo que comer camote. Así es como yo le llamo esta escena, ¿verdad? Donde tiene que levantarle la mano a Felipe de Jesús Cantú, que ella sabe que le ganó a la mala, ¿verdad? Porque fue una traición ahí lo que le hicieron, etcétera. Y bueno, pues tiene que ir a cumplir ahí con el protocolo y levantarle la mano. Pero miren, esto se debe al menos en un 50% al desastre de la ciudad. Aquí está la que fue la alcaldesa interina, Paola Mata. Casi nadie la conoció porque fue pues una figura así que casi no, de bajo perfil se mantuvo, pero ella le preguntaron sobre los baches, ¿qué van a hacer con lo de los baches? Y dijo, muy sencillo, no tenemos dinero, tiene que venir un crédito o un préstamo de la federación porque se tienen que repavimentar 60 millones de metros cuadrados. Imagínense ustedes, 60 millones de metros cuadrados en lo que concierne a Monterrey. Lo demás del área metropolitana pues es otra cosa, Guadalupe o lo que sea, San Nicolás mismo. Y dice ella, hemos podido nada más recarpetear o bachear 1,5 millones de 60 millones, imagínese usted. Y bueno, pues aquí la situación es por qué no tiene recursos el municipio de Monterrey, por qué no tiene, aquí está el área metropolitana, usted se puede dar una idea de lo que significa. No, el área metropolitana de Monterrey, que es pues está vista desde un lado, obviamente incluye todos los municipios, y bueno, pues esa área es la que tiene 60 millones de metros cúbicos. Aquí están las deudas de los estados. Vamos a empezar con las de los estados. Las que están en rojo, pues son pues los que tenemos mucha deuda, como Nuevo León, y luego aquí están ya pues el ascenso, digamos, ¿verdad?, de los estados más endeudados de México y pues estamos hablando en el caso de Monterrey de 50,000 millones que ya subieron a 60 o 61,000 millones en el caso de Nuevo León. Ahí dentro de eso va la deuda de Monterrey, que es de 2,000, según lo último que yo vi, 2,123 millones, o como 2,123 millones de pesos, que son los que tienen atrancado al municipio, que no puede hacer nada, ¿verdad? Aquí están los más endeudados, usted los puede ver. No es Monterrey, el más endeudado es Tijuana, fíjese usted. Y bueno, pues imagínese, los municipios más endeudados tienen esa situación y pues cómo van a andar haciendo obras, etcétera. La pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? Aquí ve usted a qué bancos le deben los estados, por ejemplo, que también incluye a los municipios, y el primerito pues es Banorte, fíjese usted. Si suma usted lo que se le debe a Banorte y lo que se le debe a Interacciones, está en arriba de 129,000 millones que le debe los municipios y los estados del país solo a Banorte y a Interacciones, de un total de 481,000, como ya vimos ahorita en la gráfica, 481,000 donde anda la deuda total de los estados y municipios del país, pues 129,000 se le deben a precisamente a Banorte Interacciones, que quiere decir que se le deben a este señor, a este jovencito Carlos Han González, que es el dueño ya de los dos bancos, fíjese usted, por cuestiones familiares. Haga de cuenta que uno le llegó por el lado de su padre, más bien por el abuelo, por el lado de su padre, y el otro le llegó por el abuelo por el lado de su madre, y tiene dos bancos. Es el presidente de Banorte, dejó Interacciones para venirse a Banorte, y ahora tiene, pues ¿cuánto es? Como el 40% del total de la deuda de los estados y municipios, los tiene Carlos Han González, fíjese usted. Así que pues uno dice, bueno, ¿y por qué no le hacemos una investigadita a esto? ¿Por qué no buscamos la manera de ver cómo es esto, de que por qué crece tanto la deuda? Ellos tienen, fíjese usted, estos bancos tienen 0.5% de cartera vencida de parte de estados y municipios, o sea, el estado y los municipios, o los estados y los municipios, los gobiernos subnacionales, como les llama la banca, ya les dicen subnacionales porque ya los pueden saquear, directamente. Antes todo lo tenía que contratar el gobierno federal, pero como ya desde los gobiernos de Miguel de la Madrid se les permitió endeudarse, bueno, pues esos les dicen gobiernos subnacionales, y el endeudamiento es constante, siempre les prestan y siempre les prestan más, les prestan para que
paguen y luego se las cargan y les duplican, les triplican la deuda. Típico, ¿verdad?, lo que han hecho con todos los países, pero en el caso de estados y municipios esto se ve muy clarito porque pues está enfrente de nosotros, ¿verdad? Así que de eso le vamos a hablar, del mecanismo. Roberto Benavides, que está trabajando, ayudando a uno de los que aspira a ser candidato de Morena al municipio de Monterrey, al doctor Francisco Sepúlveda, bueno, pues está en este momento, digamos, investigando la dinámica de la deuda de los últimos años y ya salió clarito cómo es que opera este mecanismo, porque a los bancos les conviene prestarle hasta el infinito a los estados y municipios. ¿Por qué? Porque pues siempre van a pagar, ¿verdad? Y si no pagan, pues sí pagan porque tienen participaciones federales, y si no pueden, piden prestado para pagar, porque eso sí se estableció en la reforma financiera. Los gobiernos de los estados y de los municipios ya no van a poder gastar en gasto corriente los créditos o préstamos que soliciten, pero sí los van a poder usar para pagar deuda. O sea que el cobro de la deuda está asegurado. El mejor cliente de los bancos son los estados y municipios y por supuesto el gobierno federal, pero eso es otra historia de la que no vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar de la dinámica del municipio de Monterrey. Regresamos con eso después de este corte. Gran parte de la defunción política de Margarita Arellanes, que ya en paz descanse desde el punto de vista político, ¿verdad? Obviamente, bueno, pues se debe al desastre vial, al desastre urbano que vive Monterrey, y le decíamos que detrás de eso pues está el mecanismo de endeudamiento que tienen los municipios y los estados, también las entidades federativas o gobiernos subnacionales, como les dice la banca, porque pues los subsaquea, ¿verdad? Primero saquea al gobierno federal y luego
subsaquea a los estados y municipios. Y bueno, pues Roberto Benavides está a cargo de una investigación sobre precisamente esa dinámica. ¿Por qué se endeuda tanto los municipios de Nuevo León y de buena parte del país? ¿Por qué crece tanto? Porque usted sabe, si usted le debe a un banco y no puede pagar o ya está muy endeudado, pues el banco ya no le presta, ¿verdad? Le dice, no, manito, pues espérate para el próximo viernes. Y no, aquí cada vez le prestan más, cada vez se endeudan más, cada vez crece más la deuda, está en 481,000. Y en el caso de Monterrey andan los 2,130, ¿no? Algo así, Roberto. Sí. Total, 2,130 millones de pesos, fíjese usted, de los cuales se paga pues un buen de intereses cada año, muchísimo más de lo que se dedica a cualquier tipo de obra, o infraestructura pues de vial, ¿verdad? Ya sea un puente o cualquier cosa. Por eso el puente de Leones lo tuvieron que hacer como una asociación público-privada, porque no tiene el municipio para hacer un canijo paso a desnivel. Oiga usted, pues estamos fritos. No sé qué tengas, Roberto, que hayas encontrado, que puedas platicarnos. Sí, pues mire, yo creo que lo más importante y lo primero que hay que establecer es que hay en nuestro país hay muchos problemas de comprensión de la gente, y uno de ellos es el asunto de los presupuestos. O sea, en México nadie entiende o nadie se mete a estudiar los presupuestos de los municipios, del estado, del país. Pareciera ser como un asunto esotérico que nadie le entiende al asunto de los presupuestos. Y es a partir de los presupuestos de donde surgen todas las políticas. O sea, todo lo que queramos investigar de cualquier municipio, cualquier estado, pues parte del presupuesto. Son números, pero de ahí surgen todas las políticas. Por eso la idea del candidato de Morena ahora pues es hacer un programa a partir del presupuesto municipal. Yo solamente les voy a relatar el presupuesto del año pasado del municipio de Monterrey y las maniobras que hicieron, que son muy claras, que estos datos están en las actas del municipio. O sea, no es un invento de nadie y son, por supuesto, números. Primero, se aprobó un presupuesto que es el de ingresos. Ese presupuesto pues es de dónde llegan los recursos al municipio. Y hay diferentes tipos: el impuesto predial que todo el mundo paga, el uso de bienes municipales, ingresos por la venta de algunos bienes y servicios de los municipios, y una partida muy importante que son las participaciones, porque el Estado y la Federación le dan dinero al municipio. Y la otra cuenta que siempre está en los ingresos es la deuda pública anual. O sea, cada alcalde contrata anualmente deuda y manda al Congreso del Estado que le autoricen esa deuda. Esa es la parte de los ingresos, y en la otra parte está cómo se gasta. ¿Y cómo se gasta? Pues ahí están las partidas al gasto social, a lo que se gasta en obra pública, lo que se gasta en servicios básicos del municipio, y también está ahí lo que se paga de intereses de la deuda municipal. Rápidamente, los números siempre son dificultosos de comprender. Voy a manejarles en general. En noviembre de 2013, el municipio, el Cabildo de Monterrey, acordó el presupuesto de ingresos, o sea, lo que el municipio va a recibir. Globalmente acordó que serían 3,629 millones. Para el 2014. Así es, para el 2014 eso iban a ser los ingresos, y ahí se estableció un endeudamiento de 329 millones, casi 330 millones, 329,940,000. Entonces, casi 330 millones de endeudamiento solamente el 2014. Y el presupuesto de egresos en diciembre del 2013 acordó el Cabildo 3,299. Y entonces, si uno hace la comparación, dice, pues está bien,
porque si vamos Más o a recibir menos iguales. 3.629 y vamos a gastar 3.299, pues ahí le llevamos. Pero resulta que en enero, o sea, un mes después, hacen una modificación al presupuesto de egresos y dicen, no, pues miren, vamos a gastar 3.291. O sea, rápidamente rebasaron los 3.600. Y luego resulta que hay otra ampliación de presupuesto. Esta es en mayo y llegan a 4.588 millones. Y luego hay una tercera modificación y llegan a 4.826 millones. Y al final, en octubre de 2014, hay una cuarta modificación. Casi acaban con un presupuesto de egresos de 5,000 millones. Ahora, ¿en qué se gastaron? Bueno, ahí están desglosados y sería muy bueno leerlos. Pero fíjense, si comparamos no ya... gastaron en los baches. Así es. Si ya comparamos los 5,000 millones del presupuesto de egresos contra los ingresos, que son 3.600, pues tenemos ya una administración que está gastando más de lo que recibe. Y entonces, ¿de dónde saca ese dinero? 1,400 así más. es. ¿Cómo le hacen para eso? Y entonces aquí es donde aparece, o sea, por lo pronto tenemos una administración municipal deficitaria. Y es decir, una administración municipal que entonces va a tener que recurrir a la deuda. Entonces la deuda es el mecanismo mediante el cual ellos subsanan siempre esa distancia que hay entre lo que reciben y lo que gastan, ¿verdad? Luego, podríamos analizar en detalle cómo se gasta el dinero, ¿verdad? Y veríamos nosotros ahí que el gasto fundamental es el gasto corriente. Por ejemplo, en la administración de Margarita aumentó mucho el gasto a los asesores por honorarios. O sea, millones de pesos se gastó en asesores por honorarios. Obviamente... Y finalmente perdió. Así es, esa es la gente que movilizaba muy caros. para... Es decir, en otro momento podemos desglosar eso. Pero lo más importante es pues que todo el mundo comprendamos que es precisamente del presupuesto donde viene el asunto de las políticas. En ese resumen que hacen ellos mismos, ahí establecen claramente lo que pagan anualmente, solamente por la deuda. O sea, ellos dicen que para amortizar, solamente para amortizar el capital enorme que tienen, pagan anualmente 80,000 millones, ¿verdad? Solamente de amortización de capital que nunca lo van a pagar. Luego, de intereses, o sea, intereses de toda la deuda que tienen, 156,000 millones, ¿verdad? Es lo que ellos pagan solamente de intereses. 156. Luego, hay una serie de deudas anteriores que ellos las tienen que pagar. Ahí ellos le llaman adeudos de ejercicios fiscales anteriores. De eso pagan 162,000 millones. O sea, lo que les da a ustedes una idea de la cantidad tan enorme que se gasta en esto. Como Casi decía, 400 millones. Así casi es. 400 millones de servicio a la deuda. Así digamos. es. Entonces, lo que les da a ustedes una idea de lo que decía Benjamín. O sea, un problema que está llevando a los gobiernos es pues a una bancarrota en los hechos, ¿verdad? Sí. O sea, el problema evidente hoy son los baches. O sea, la incapacidad que tienen para recarpetear. ¿Por qué? Pues por lo que confesó la alcaldesa suplente, interina o suplente. interina, ¿verdad? Que no tenemos dinero para pavimentar. Y todo el mundo sabemos que por la calle donde te vayas hay baches. No hay una que se salve, ¿verdad? Entonces es para nosotros muy importante que la población empiece a poner atención en este asunto de los presupuestos. ¿Por qué? Porque de ahí es donde vienen las políticas municipales, ¿verdad? En Estados Unidos, como Benjamín lo ha citado otras veces, cuando se aprueba el presupuesto del gobierno federal, pues todos los habitantes están listos para ver cómo vota su
su representante. O sea, hay una preocupación social por el asunto de presupuestos y eso no existe en nuestro país. Y entonces, antes de llegar a un nivel de bancarrota total, pues es importante entender que puede haber muchas valoraciones de una alcaldía, que si la alcaldesa está bonita, que si la alcaldesa es de una religión o de otra, que si la alcaldesa tiene hijos, que no tiene hijos, una serie de cosas que son valoraciones, pero lo real, pues es esto. ¿Verdad? Así es, son la política 400, real parte de ahí. 400 millones, si entendí, casi 400 millones entre la amortización, los intereses y adeudos anteriores. Ahora, se paga eso y la deuda sigue creciendo. Claro, ese es el claro, punto, que lo más extraño, ¿no? Es decir, ¿por qué no? Si estás pagando casi el 30%, el 20% de la deuda total, ¿por qué la deuda aumenta? Esa dinámica siempre en los gobiernos estatales, municipales, de pagar más y la deuda crece más. Sí, bueno, pues eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Si usted ha adquirido un crédito con un banco, sí, en el salario y le prestaron a usted 10,000 pesos, puede pasarse toda la vida pagándoles y sigue la deuda, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, yo he adquirido, por ejemplo, una deuda de 15,000 pesos hace como unos 7 años. Todavía hoy les debo 5,000 pesos. O sea, es decir, y es permanentemente, te está aumentando. Y te pasas un día y te dicen, ahora aumentó tanto, ¿verdad? Sí, en Grecia, cuando los tiempos de Solón ponían una piedra fuera de las casas de los deudores para señalarlos, ¿no? O sea, que tú debes. Y ahora creo que Banco Azteca hace eso. Si usted les debe, van y se paran enfrente de tu casa y le empiezan a decir a los vecinos que les debes. Entonces, pues pagas, o le pegas un tiro al... Sí, y luego los bancos, por ejemplo, a mí me prestan porque yo trabajo en una universidad que es de la SEP. Entonces ellos dicen, no, bueno, aquí tenemos seguro, porque directamente. Pero resulta que yo soy trabajador de contrato. Entonces los trabajadores de contrato de repente nos interrumpen el pago y entonces ahí ya no se pueden cobrar ellos, entonces se desesperan y te mandan los telefonazos uno detrás de otro. Es decir, el problema de la deuda de los gobiernos es que ellos dicen, aquí está seguro, ¿verdad? Por eso el principal negocio de los bancos no es prestarle a particulares. No, ya casi no le prestan a nadie. Así es. Ni tampoco le prestan a fábricas para invertir y eso, porque el negocio fundamental está en los gobiernos. Sí, yo estaba observando que en el caso particular de Monterrey, la deuda en su mayor parte no es de Banorte. Estuve leyendo también un poco de eso y Banorte no aparece registrado como los que tienen parte de la deuda. El ganón aquí, el principal, es BBV. Bancomer. Entonces a lo mejor eso tiene que ver con que haya habido alcaldes panistas por la identificación, la relación del PAN con los bancos españoles, ¿no? Que Fox trajo al país. Entonces, pero en el resto de los estados y municipios el predominante es Banorte e Interacciones. Y han hecho, porque así lo dijo el que preside ahora Interacciones, el que sustituyó a Carlos González, dijo, nosotros tenemos 0 cartera vencida en crédito para infraestructura, 0 cartera vencida en todo, porque todos se lo prestan a estados y municipios, como que claro, la familia Han González hizo un banco estrictamente para prestarle a estados y municipios, ¿verdad? Aprovechando su posición política, así que es un negociazo eso, tremendo, y ahora Banorte pues ya le disputa a los demás, incluso a los bancos extranjeros, el dominio de la deuda estatal y municipal, y viene a caer en una sola persona, ¿verdad? Que es el que está recibiendo esos, bueno, en este caso no, ¿verdad? Pero lo que pagan de deuda, por ejemplo, Tijuana o Guadalajara, que son, Tijuana es el primer lugar en deuda, sigue Guadalajara y luego sigue Monterrey, ¿no? Así que todos esos municipios pues le dan o le entregan buena parte de sus recursos a Carlos González, solamente a él. Eso es lo que es, y luego dicen que vivimos en una democracia cuando son 2 o 3 personas, en el caso de la banca, que dominan la economía nacional y unas 30 familias
que dominan el resto, no solamente la banca, ¿no? Sí, y por ejemplo, este año 2015 va a haber más problemas porque van a bajar mucho las participaciones. Así es. O sea, las participaciones es lo del petróleo fundamentalmente, ¿verdad? Entonces el gobierno federal tenía una partida para estados y municipios. Es decir, hoy, como todo el mundo sabe, va a haber, además de la caída de los precios del petróleo y todo eso, pues ellos van a vender la mitad o más de la mitad del petróleo. Así es. Entonces esos ingresos no va a haber y esos ingresos van a repercutir en los estados y municipios. El alcalde de San Pedro ya habló y esto va a ahondar más la crisis de la deuda. Sí, el alcalde, el tesorero, perdón, Ramón se apellida, que había estado en el municipio de Monterrey, dice que en el caso de San Pedro, ya ahorita, antes de la caída de los precios del petróleo, ya las participaciones se redujeron en 10%. Y así está por el estilo en todas partes. Les están dando menos. A Nuevo León le quitaron casi el 8% en este año, es decir, antes de la caída de los precios del petróleo. Entonces ahorita el temor, y todos los gobernadores y todos los alcaldes andan así, es de que como resultado de la caída de los precios, el recorte sea de 25 o 20 o 30% en participaciones. Todo eso, los estados y municipios tienen dos alternativas, ¿verdad? O sea, irse a la bancarrota o contratar más crédito, ¿verdad? Préstamos de esos, sobre todo esos de corto plazo, que son los que tienen intereses más altos y ahorcan a los estados y municipios. Así que sí, vamos para un escenario terrible. Por eso yo diría que no vale la pena ser alcalde ni gobernador ahorita. Sí, y luego al municipios como el de Monterrey tiene una nómina muy alta de jubilados, porque la jubilación en el municipio de Monterrey es política. O sea, no solamente jubilan a todos los que trabajaron durante X años, sino que hay una serie de políticos que pasaron por el municipio y están ahí como jubilados. Entonces, la nómina de jubilados es muy grande. Y ahí es también donde va a empezar a pegar los recortes, ¿verdad? Es decir, de tal manera de que estamos en una situación en la que los problemas de los municipios grandes como el de Monterrey van a aumentar, ¿verdad? Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Pues porque precisamente tiene un presupuesto muy grande y los problemas que va a enfrentar pues también son de esa dimensión, ¿verdad? Habría que ver la manera. Yo oí por ahí que uno de los lemas de la campaña del doctor Sepúlveda es que en el caso de la deuda de Monterrey se esculque a los políticos rateros, pero también a los bancos o a los banqueros, que también se les investigue, porque creo que se puede levantar un caso en donde si uno encuentra o si una persona encuentra que esa deuda fue acumulada de alguna manera ilegítima, ¿verdad? Se puede pedir su cancelación, una auditoría y revisión. Y mientras revisamos, no te pago, ¿verdad? Es decir, te debo 1.300 millones, no sé ni cómo, ¿verdad? Como el caso de Grecia en este momento. A Grecia, dizque para rescatarla, le prestaron del 2010 para acá 240,000 millones de euros. Su deuda original en el 2010 era de 120, algo así, ¿verdad? Ya era alta. Entonces le prestaron 240,000 millones, casi el doble de su deuda original, dizque para rescatarlo. En el proceso de los rescates es cuando te multiplican la deuda y como está ocurriendo en Grecia o en Italia o en cualquiera de los países europeos, pues es como epidemia en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pero Grecia dijo, no, pues nosotros ese rescate no lo vamos a respetar. Ese ya no lo quiero ni de chiste, ¿verdad? Entonces, yo creo que se puede aplicar la misma política acá. A ver, ¿cuánto de esos 2.130 millones de pesos se dieron en cuánto tiempo y de qué manera? Eso sería una auditoría, ¿no? Sí, yo creo que sería importante pues empezar a socializar el problema y empezar a generar pues la idea de que hay necesidad de hacer una auditoría ciudadana a la deuda. Así es. Es decir, creo que ahí nos vamos a encontrar con verdaderas sorpresas. O sea, es decir, se habla mucho de la corrupción de los políticos y bueno, pues si el negocio más importante de los bancos está en los préstamos, entonces tiene necesariamente que haber ahí también cosas que sean posibles investigar. Por eso, ojalá y la población vaya entendiendo cada vez más esto,
porque la bancarrota de un municipio se va a ir expresando de diferentes maneras. Una de ellas ya es en los baches, eso ya está llegándole. Eso es bancarrota. ¿Por qué bancarrota? Pues por lo que declaró, no tienen dinero. Es decir, y cuando alguien está en bancarrota, pues es eso, no tiene dinero. 60 ¿verdad? millones de metros cúbicos y han podido recarpetear solo 1,5 millones. Así es. Por falta de dinero, ¿no? Entonces no tienen dinero. Entonces eso ya es un municipio que está en bancarrota, ¿verdad? Y entonces eso amerita que la población empiece a decir, bueno, pues vamos a investigar entonces todos estos millones, ¿dónde están? ¿A dónde fueron a parar? Etcétera, ¿verdad? Así es. Y creo que el doctor Sepúlveda, pues esto es una de las cosas que debe o que va a impulsar. Así ¿verdad? es, según tengo entendido, sí. Bueno, pues ya vamos a terminar, se nos acabó el tiempo, esperamos que haya sido útil todo esto que presentamos aquí. Roberto Benavides hizo esta investigación, muy valiosa, por cierto, porque es la primera vez que se le pone lupa a las finanzas municipales. La prensa local aquí nos entretiene con muchas historias de corrupción. Por ejemplo, Felipe de Jesús Cantú, pues fue famoso su enriquecimiento cuando estuvo de alcalde de Monterrey. Pues sí, pero ¿cuánto no le habrá tocado a los bancos en aquel momento? Así que pues nos despedimos, esperamos que le haya sido útil esta conversación con Roberto Benavides y lo esperamos aquí el próximo lunes, ya sabe, a la misma hora. Hasta el lunes. Gracias. Y te invito a que me acompañes los viernes a las 10 de la mañana aquí en regiovivo.com en el programa Mandala Azul. La psicología no solamente trata las enfermedades mentales, se enfoca también en la percepción, pensamiento, inteligencia, actitudes, emociones. Y como todos tenemos aflicciones, te invito a que me acompañes los viernes a las 10 de la mañana.